sí. Hola, soy Inés Edo y pertenezco al grupo de María, Andrea, Vanessa y Ana. Bien, existen numerosos tipos de texto y cada uno tiene un lenguaje distinto en función del objetivo que quiera transmitir. Por ejemplo, informar, persuadir o entretener. Nosotros nos vamos a encargar del texto jurídico notarial, tanto en los aspectos lingüísticos como extralingüísticos, y profundizaremos después en esas cuestiones que nos interesan como futuros traductores. Es muy común no diferenciar, por ejemplo, los textos jurídicos de otros con los que comparten los textos, como por ejemplo los textos judiciales. Por ello, además de explicaros el texto jurídico, vamos a ocuparnos de esta diferencia que también nos puede interesar. Bien, comenzamos con la definición del texto jurídico. Según Anabel Borja, una traductora y docente en la Universidad Jaime I de Barcelona, un texto jurídico es aquel que se utiliza en las relaciones entre un ciudadano y el poder público, por ejemplo, una ley, un decreto o un exhorto, y también, naturalmente, el que se utiliza en las relaciones entre particulares, por ejemplo, una denuncia o un testamento. Es por ello que la mayoría de nosotros a lo largo de nuestra vida nos vamos a encontrar frente a un texto jurídico, porque va desde una ley que todos tenemos que acatar hasta de un acta de una comunidad de vecinos, y es conveniente saber algunos rasgos sobre ellos. Todos ellos siguen unas normas lingüísticas que los caracterizan y que hacen que algunos expertos hayan llegado a hablar del lenguaje jurídico como un lenguaje de especialidad. Comenzamos con las características de los textos jurídicos. Pues bien, las características lingüísticas son en primer lugar la opacidad, y esto es que los textos jurídicos a primera vista no son fáciles de comprender, ya que están llenos de subordinadas, de incisos, de párrafos largos, que lo que hacen es intentar aclarar y precisar la información. El marcado carácter normativo y reglamentario de un texto jurídico hace que en ellos se utilicen terminologías y expresiones lingüísticas muy técnicas y muy especializadas, pero estas expresiones son necesarias para el objetivo principal del texto, que es ser claro y preciso. Para que lo entendáis mejor, si un texto jurídico fuera redactado con el lenguaje estándar, se dejarían cabos sueltos, dudas, y eso no se podría permitir en cuanto a un texto jurídico. Y es por ello que deben de usarse tecnicismos y conceptos especializados que no dejen ninguna duda y que sean totalmente exactos. Es por ello que la precisión y la coherencia es otro rasgo de los textos jurídicos, el evitar ambigüedades y el uso de un léxico denotativo y objetivo. En cuanto a los verbos, son muy frecuentes las formas no personales, infinitivo, gerundio y participio, el uso del futuro de subjuntivo, que esto es muy común, por ejemplo, se hallaré. Sí, es muy común y es muy característico, ya que este tiempo del español apenas se usa más que en este ámbito. Posteriormente también son frecuentes las impersonales con se, en su función de dar neutralidad, así como el empleo de la tercera persona. También es muy característica la función conativa o de mandato, que se transmite con el imperativo de presente y de forma muy común con el presente de subjuntivo. Por ejemplo, particípese, notifíquese. Respecto al léxico, son abundantes los arcaísmos, los cultismos, los tecnicismos, por ejemplo, incoar un expediente o fehaciente, y también las voces homófonas, esto es, palabras que en la lengua estándar las utilizamos con un sentido, pero en el ámbito jurídico tienen un sentido distinto. Por ejemplo, garantía. En la lengua estándar, garantía lo conocemos como la certeza o la seguridad de que algo va a ocurrir o de algo, mientras que cuando hablamos de la garantía constitucional nos referimos a aquellos derechos que la Constitución de un Estado da a los ciudadanos. También cabe citar el empleo de dobletes, de tripletes, de construcciones perifrásticas, de mayúsculas, y por último, como rasgos extralingüísticos, cabería citar el peso de la costumbre, ya que el lenguaje jurídico lleva una gran carga respecto al lenguaje que se utilizaba en el pasado para este ámbito, y las fórmulas de cortesía, muy características. Posteriormente vamos a nombrar simplemente las ramas del derecho, una de las características que se han hecho.
que son las siguientes: el derecho público, el derecho social, el derecho privado, el derecho canónico, que es el que tiene la Iglesia Católica para sí misma y que no hay que confundir con el derecho eclesiástico, que es el que rige las relaciones entre la Iglesia Católica y otros países soberanos del mundo. Después vamos a ir con la clasificación textual que ha hecho Anabel Borja una vez más. Bueno, hay otra clasificación que es un poco más especializada, más técnica, que se llama categoría de géneros, pero nosotros vamos a ir con esta que es un poco más general. Primero nos encontramos con los textos jurídicos normativos, que son aquellos que incluyen todas las disposiciones normativas. Estos son leyes, decretos, promulgaciones, reglamentos, órdenes. El sistema jurídico español y francés, por ejemplo, la recoge en los códigos, mientras que el sistema inglés la recoge en leyes escritas que se agrupan en estatus. Después tenemos los textos judiciales, que son todos aquellos que regulan las relaciones entre particulares y también entre administración y órganos judiciales. Son, por ejemplo, exhortos, sentencias, demandas, denuncias. Posteriormente, la jurisprudencia, que son aquellas sentencias dictadas por un tribunal y la doctrina que recogen. La jurisprudencia es una de las principales fuentes del derecho anglo-germánico y también del derecho civil. Seguimos con las obras de referencia, que son aquellas que puede utilizar un profesional, por ejemplo un juez o incluso un traductor, si tiene alguna duda al redactar una ley. Por ejemplo, diccionarios y enciclopedias. También pueden utilizarlos si dudan sobre fórmulas de redacción, en este caso serían formularios, y también si necesitan la dirección de algún profesional del derecho, que usarían en directorios. Después, los textos doctrinales incluyen manuales de derecho, escritos de estudiosos de filosofía e historia de derecho, también artículos de publicaciones especializadas, tesis. Y por último, los textos de aplicación del derecho, que en ellos incluyen todos los que no se pueden incluir en el resto de grupos, por ejemplo, una póliza de un seguro o un testamento, y que dentro de ellos podemos clasificarlos en documentos públicos y documentos privados. En los documentos públicos intervendrían los interesados, más un funcionario cualificado para el tema, y en los documentos privados solo intervienen las partes interesadas, es decir, los testigos. Posteriormente vamos a seguir con la distinción que hemos nombrado al principio, que puede resultar un poco confusa y que es muy útil marcarla para el ámbito de la traducción. Pues bien, esta distinción se debe a que a veces se confunde el texto jurídico con otros del mismo ámbito. Esto da lugar a tres tipos de traducciones, que es la traducción judicial, la traducción jurídica y la traducción jurada. Para que lo comprendáis mejor, vamos a empezar con un ejemplo. Por ejemplo, un contrato de trabajo es un documento legal, entonces sería objeto de una traducción jurídica. Si este documento se insertara dentro de un proceso judicial, sería objeto de una traducción judicial, y si necesitáramos que ese contrato tuviera validez en el extranjero, estaríamos hablando de que necesitaría una traducción jurada. Así pues, la traducción jurídica se encarga única y exclusivamente de los textos de naturaleza jurídica. La traducción judicial se encarga de todos los textos que se incluyan en el proceso judicial, en los tribunales, en los juzgados, es decir, se encargará mayormente de textos jurídicos, pero no siempre. Por ejemplo, la declaración de un testigo forma parte del proceso judicial, pero no es un texto jurídico. Y por último, los textos jurídicos normalmente tienen una responsabilidad legal que cuando son traducidos a otro idioma la pierden. Entonces, los encargados de esta certificación legal, es decir, de autentificar el texto para que tenga validez en el extranjero, serían los traductores jurados. Por lo tanto, la traducción jurada otorga un estatus oficial a la traducción y certifica la exactitud y la fidelidad al original ante una autoridad de otro país.
Seguimos con el texto jurídico aplicado a la traducción. Vamos a enumerar alguna serie de problemas que pueden surgir y que están relacionados con las características lingüísticas y también extralingüísticas que hemos nombrado anteriormente. Pues bien, el primero de los problemas bueno, todo esto nos va a servir a nosotros para evitar confusiones y para realizar una traducción exitosa. El primero de los problemas tiene que ver con la terminología, y es que muchos conceptos jurídicos son distintos en la lengua origen y en la lengua meta, es decir, la realidad se puede expresar de formas distintas. Y aquí entran los problemas de equivalencias. A veces no existe una equivalencia exacta en la lengua meta. Y también pueden no existir equivalencias de organismos oficiales y de órganos judiciales. Es por ello que un consejo que puede hacer el traductor es hacerse una lista de vocabulario con las equivalencias más o menos exactas en el sistema judicial del otro país. El segundo problema es la complejidad del léxico judicial, como lenguaje objeto o como metalenguaje. Y es que el derecho consta de su propio sistema lingüístico, de sus propias estructuras, razonamientos y lógicas y forma de redactar un texto que el traductor habrá de conocer. También hay que distinguir dos tipos de lenguaje dentro del lenguaje jurídico. Por un lado, el lenguaje del derecho, que es el lenguaje en el que está redactado, por ejemplo, una ley, y después el lenguaje de los juristas. Por ejemplo, la argumentación del juez en una sentencia judicial. El primero de ellos, el lenguaje del derecho, se rige por lo que hemos dicho ya anteriormente, pues, imperativos, objetividad, y el segundo de ellos, el lenguaje de los juristas, argumenta, explica, discute y contiene juicios descriptivos. En cuanto a la sintaxis, el lenguaje del derecho presenta la siguiente estructura, que es el nombre del sujeto del derecho y acción del derecho. En cambio, en el lenguaje jurista, la sintaxis es más flexible. En cuanto a la pragmática, en el lenguaje del derecho se dan actos locutivos y locutivos superlocutivos, y en el lenguaje jurista se dan actos locutivos e ilocutivos, pero no perlocutivos. Aparte de ello, como ya hemos nombrado, las palabras homófonas son también un problema para la traducción, para las que el traductor va a tener que buscar un equivalente. Y por último, también las mayúsculas, es decir, no se usan de igual forma en un idioma que en otra en estos textos. Respecto a problemas extralingüísticos que pueden surgir, es que el traductor tiene que comprender lo que está detrás del texto, es decir, la idea que el juez o que el artículo de la ley en otro idioma va detrás de las palabras literales. Por ello, es imprescindible un trabajo previo y abundante de documentación. Tendría que extraer el léxico específico del texto, buscar sus equivalencias. Por otro lado, el traductor no deberá conocer solo el sistema judicial de la lengua de llegada, sino también el de la lengua de partida. Y esto afectará al vocabulario, a la sintaxis y a todos los rasgos lingüísticos del texto. También hay que tener en cuenta el contenido sociocultural que va dentro del lenguaje jurídico. Y es que la terminología utilizada expresa la forma en que un pueblo concibe la realidad social. Por ello, las diferencias culturales entre un país y en otro son en realidad diferencias de los sistemas jurídicos y políticos. Así que el traductor tendrá que hacer una tarea de comparación, veamos, sistemas jurídicos. A continuación, para llevar a la práctica lo que hemos explicado, vamos a proceder a analizar dos textos jurídicos y a sacar algunos rasgos ya nombrados. En el primero de ellos podemos observar, respecto a rasgos lingüísticos, que está redactado en tercera persona, que utiliza formas no personales de los verbos, por ejemplo, estimando, considerarlo, incluir. Después son abundantes los incisos para insertar aclaraciones y hacerlo más preciso, como por ejemplo el inciso de la fecha, del lugar,
así como el número de juicio. Y también tecnicismos del ámbito del derecho, como por ejemplo litigantes y ya está. Y el siguiente texto, aquí aparece al principio de él un doblete muy propio del ámbito del derecho, que es debo condenar y condeno, otra vez vocabulario especializado, subsidiaria. Aquí nos encontramos con una impersonal con se para neutralizar el texto, que deba absolver y absuelvo, otro doblete, notifíquese es un imperativo muy característico en presente subjuntivo, podrá interponer es una perífrasis de futuro, unirá, verbo en tercera persona otra vez, lo pronuncio, mando y firmo, aquí nos encontramos entre un triplete. Y por último, boletín oficial de la Comunidad de Madrid, nos encontramos con una palabra entera en mayúsculas, que tal vez en otro idioma no se escribe así, o que en la lengua estándar no tiene por qué escribirse todo en mayúsculas. Y con esto acabamos la presentación. Muchas gracias por su atención.